Como vimos hasta ahora, el hombre es un ser social que se relaciona con otros individuos y también con los objetos que existen en el ámbito en el que se desarrolla. Estos objetos influyen de manera directa en él, determinando algunos comportamientos relacionados con el proceso de socialización. El derecho es uno de estos objetos con el que el hombre se encuentra en el mundo. Además, podemos decir que las plantas, un cuadro, un triángulo, una melodía, son también objetos que rodean al hombre. La ontología es la rama de la filosofía general que estudia la esencia de los objetos. La ontología estudia el ser peculiar y el modo de ser propio de los objetos. Los clasifica y diferencia. Así, de esta manera, determina el tipo de influencia de cada uno de ellos en la vida del hombre. Al estudiar el derecho permite comprender cómo se aplica y cuál es su influencia. Desde un punto de vista formal, objeto es todo lo que es capaz de admitir un predicado cualquiera, todo lo que puede ser sujeto de un juicio. Cuando decimos predicado, estamos hablando de su significado, es decir, todo objeto merece algo para decir. Los objetos, al ser agrupados en distintos sectores, se habla de regiones óntica u ontologías regionales. Los objetos pueden ser ideales. Estos son irreales, no tienen existencia en el espacio ni en el tiempo. Además, no están en la experiencia, no es posible llegar a ellos por vía de los sentidos. Y carecen de sentido, es decir, tienen un valor neutro. Podemos citar como ejemplos los números, las formas geométricas. Los objetos naturales son reales, es decir, tienen existencia. Están en la experiencia, con lo que es posible llegar a ellos por medio de los sentidos. También carecen de sentido, es neutro el valor. No hay en ellos ningún sentido especial que captar para llegar a su conocimiento pleno. Podemos citar como ejemplo las plantas, los animales, etc. En el caso de los objetos naturales psíquicos, solo tienen existencia en el tiempo. La totalidad de estos objetos constituyen la cultura. Cossio distingue dos clases de objetos culturales, los mundanales y los egológicos. Estos objetos son reales, tienen existencia en el espacio y en el tiempo. Están en la experiencia, es posible llegar a ellos, como decíamos, a través de los sentidos. Además, tienen un sentido. Pueden ser valiosos tanto sea positiva como negativamente. Podemos citar como ejemplo al derecho y las ciencias, como también los libros, la música, etc. Los objetos metafísicos son reales, es decir, tienen existencia, pero no se encuentran en la experiencia. Tienen un sentido positivo o negativo. Los objetos metafísicos aluden a la cosa en sí. La metafísica es la parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios, de sus propiedades y de sus causas primeras. En la órbita de las disciplinas jurídicas, los que nos interesan son los objetos culturales. Como ya decíamos, estos objetos son los que constituyen la cultura, que es todo lo hecho por el hombre actuando según valoraciones. Aquí encontramos a las ciencias y al derecho.
teniendo en cuenta el derecho como ciencia social. Como dijimos, los objetos tienen existencia en el espacio y en el tiempo, y además están en la experiencia. Pero, ¿qué es experiencia? Es el hecho de haber sentido, conocido o presenciado a alguien algo. Decíamos además que los objetos tienen un sustrato que es su parte o base física, o no. Además, tienen un sentido, es decir, un significado. Esta es una característica común a todos los objetos. El significado se relaciona con la comprensión que tienen las personas de los objetos. Esto es muy importante, ya que el conocimiento se basa en comprender los objetos. También decíamos que los objetos tienen un valor, ya sea positivo o negativo. Esto es en el sentido de cualidad del objeto. El valor está relacionado con su sentido. Se comprende porque antes se puede valorar. Como ejemplo podemos citar lo siguiente. Si nosotros comprendemos plenamente una norma jurídica determinada, es porque antes hemos captado las distintas valoraciones de justicia, seguridad, orden, etc. que dicha norma refleja. Los objetos mundanales son producto de la actividad humana, como por ejemplo la ciencia, un libro, etc. En cambio, los objetos egológicos se refieren a la misma actividad humana. Al decir que el derecho es una conducta humana intersubjetiva, significa que el derecho se encuentra por encima de las conductas individuales y relaciona a los hombres con los demás. En el psicoanálisis de Freud, es la instancia psíquica que se reconoce como yo, parcialmente consciente, que controla la motilidad y media entre los instintos del ello, los ideales del superyo y la realidad del mundo exterior. Entonces, podemos concluir que el derecho es parte de los objetos culturales y específicamente es egológico.